Saludos a nuestros oyentes y bienvenidos a un nuevo podcast de la revista The Review of Religions en español. Les habla Azar Guraya, coordinador en América Latina para la revista. En el día de hoy tenemos a tres representantes de las tres principales religiones en el mundo, el cristianismo, el islam y el judaísmo. Y vamos a dialogar con sus representantes sobre diferentes temas y vamos a conocer sus perspectivas en relación con el aborto, que será la primera parte de nuestro podcast. En la segunda parte de nuestro programa vamos a hablar con nuestros invitados sobre algunos de los problemas sociales que sombrean nuestras sociedades, como la violencia de género, el abuso sexual y los embarazos en adolescencia. Antes de comenzar, déjeme presentar a nuestros invitados. En primer lugar, tenemos el rabino Dr. Fischel. Acerca de él, aquí tenemos una biografía. Tenemos Rabino Fischel Slagen, postdoctorado en bioética y doctor en filosofía, director de AMIA Cultura, miembro titular de la Pontificia Academia para la Vida en el Vaticano, investigador y profesor de posgrado en Argentina. ¿Cómo está, Rabino? ¿Todo bien? Sí, gracias a Dios, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Es un honor para mí compartir esta mesa con el Monseñor Alberto Bochatey y con el imán Marwan Gil. Muy bien, también para nosotros. En segundo lugar, tenemos a Monseñor Alberto Bochatey. Él es obispo auxiliar de la Arquidiócesis de La Plata, presidente de la Comisión Episcopal de la Salud y miembro del Consejo Directivo de la Pontificia Academia para la Vida en el Vaticano. Monseñor, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. También muy feliz de compartir este momento de diálogo interreligioso. Muchas gracias. Y también tenemos en representación del Islam Imam Marwan Gil. Marwan Gil es un misionero de la comunidad musulmana Ahmadiyya, es también un imam y presidente de la comunidad en Argentina. Marwan también es el coordinador de la revista Review of Religions en Sudamérica. Marwan, ¿cómo está? Gracias por la introducción. De nada. Empecemos con las preguntas. La primera serie de preguntas es sobre el aborto. El aborto es un tema muy actual en nuestras sociedades y ha causado olas de debates y discusiones en nuestras sociedades. Y como tal, en las noticias también hemos visto varias noticias, ¿no?, acerca de esto. Y me gustaría empezar con este artículo que es por el Instituto Guttmacher, que habla acerca por el aborto legal en América Latina y el Caribe. Y básicamente dice que según su informe Aborto a nivel mundial 2017, progreso irregular y acceso desigual, América Latina y el Caribe es la región con las tasas de aborto y embarazo no planeado más altas en el mundo, a pesar de que el 97% de las mujeres viven en países con leyes de aborto restrictivas destinadas a evitar y castigar estos procedimientos. Y luego dice que el aborto es una realidad cotidiana. Alrededor de 6.5 millones de abortos ocurren cada año en la región y el procedimiento es más común entre mujeres casadas que entre mujeres solteras. Y estos solo son datos, ¿no? Para dirigir nuestra conversación. También hace unos días hemos visto que el Papa Francisco también ha hablado acerca de lo que está ocurriendo en Argentina, ¿no? Con todas estas discusiones acerca del aborto. Y él ha opinado que el Papa Francisco compara el aborto con contratar un sicario y apoya las protestas contra el proyecto de ley en Argentina. Y aquí las palabras del Papa Francisco son que es justo eliminar una vida humana para resolver un problema. Es justo contratar un sicario para resolver un problema, cuestionó Francisco en el mensaje enviado a la red de mujeres tras agradecerles por todo lo que hacen. Aquí vemos que hay muchas opiniones, ¿no?
acerca de esto. Hace unos días también la directora de bioética de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina dijo que plantear que el aborto es una cuestión de salud pública es decir que el embarazo es un estado patológico, cuando en realidad es un estado fisiológico. Pues vemos, como mencioné, muchas opiniones acerca de esto y como tal, cuando hay problemas, cuando hay diferencias de opinión, muchas veces hay personas que vean a las religiones grandes del mundo, ¿no? Y quieren saber qué dicen estas grandes tradiciones que tenemos, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Y si hay a este problema, si hay soluciones, ¿cuáles son las respuestas en este asunto? Pues para empezar, vamos a empezar con el judaísmo y el rabino Fischel. Rabino, ¿qué puede decirnos acerca del aborto en el judaísmo? ¿Está permitido? ¿Está prohibido? ¿Cuáles son las reglas relacionadas con el aborto? Rabino, por favor. Bueno, muchísimas gracias. A ver, el estatus, algunos conceptos fundamentales, ¿no es cierto? El estatus de persona, en principio, es científico. No es científico, es jurídico. El estatus de persona es una categoría jurídica, no científica, cuya figura en la halajá, en el corpus jurídico judío, tiene el nombre de nefesh. Nefesh es todo sujeto de deber preceptual, adquiriéndolo solo al nacer en término y o poserviabilidad. Esto lo vemos en la Mishnah, en Olot 7.6, en el Tratado Talmúdico de Shabbat 136a, en el Tratado Talmúdico de Nidá 44a y en el Código de Leyes normalizado, que es el Shulchan Aruch en Yoreh Deah 374.8. Ahora, la ausencia en el conceptus, en el ser humano concebido, la ausencia de esta categoría de persona no da ningún tipo de potestad sobre este ser humano, dado que en variados ámbitos de la ley judía, tanto lo cultural, lo económico, lo sucesorio, se acciona u omite obligando o permitiendo transgredir ciertos preceptos para no obstaculizar la normal vida y el desarrollo en favor de la vida del conceptus, es decir, cigoto, embrión y feto, y su bienestar. E incluso ante la muerte culposa del feto, considerado un daño económico, rigen también eventuales preceptos mortuorios como en la persona. Y esto obedece a que en las definiciones de vida y su comienzo, perfectamente estipulado en el Manual de Embriología de Scott Gilbert, si es por la concepción, la gastrulación, la actividad cerebral, la organogénesis, el antropomorfismo, solo se distinguen en grado pero no en naturaleza, es decir, son distinciones fenotípicas acorde a las etapas madurativas del conceptus. Pero en el judaísmo, sin necesidad de definir la vida humana, se la reconoce desde el momento de la concepción y así está estipulado en el Tratado Talmúdico de Sanedrín 91b y en el de Nidá 16b y en el Tratado Talmúdico de Sotá 2b, más allá de que para ciertas leyes sacerdotales o de impureza, hasta el 40º día postconcepción, el conceptus es retroactivamente considerado Mayá Bealma, es decir, meramente agua, pero un día después ya es cimiento de descendencia, estableciendo justamente la posible gravidez de la mujer y su entonces visión gestacional, pero de ninguna manera negando que sea un ser humano vivo, y esto está escrito en la Mishnah, en Nidá 3.7, en Talmud Babilónico Yevamot 67, en el Tratado Talmúdico de Pesajim 9a y en las leyes estipuladas por Maimónides en Ilhot Terumá 8.2 y 4. Similarmente a la discernibilidad, por ejemplo, del embarazo a partir del tercer mes, tal como se establece en Génesis 38.24, pero que reglado por el Talmud babilónico en Sanedrín 69a, se regla que ciertas leyes relativas a dicho estado estipulan que para determinadas leyes de la mujer se podría considerar el feto
como meramente agua o no, pero es para las leyes corresponden a la mujer, porque hasta el 40º día de concepción no tenía forma de saber si estaba o no embarazada. Es por eso que en el judaísmo, desde la concepción y hasta la ancianidad y muerte natural, hay un proceso continuo de vida humana, no existiendo un punto de inflexión objetivo y racional en lo ontológico del ser humano, dado su propio genotipo, más allá de su evolución fenotípica, la cual continúa en la infancia, en la adolescencia, en la adultez, en la ancianidad, y nadie considera matar a este ser humano en función de alguno de estos estadios por ser perjudicial a los intereses de otro. Luego, siendo el cigoto humano un organismo vivo, aún sin la imagen de lo reconocido como hombre, pero que la tendrá necesariamente en algunas muy pocas semanas, sin poder devenir en otra cosa, a menos que sea destruido desde fuera, y cuya necesidad es lo que hace del cigoto un ser humano vivo no potencial, sino actual, es decir, lo que bíblicamente se llama un Adam, que es un humano, es reconocido por el propio genotípico, su propio genotipo, y esto es lo que da lugar en el judaísmo a la absoluta prohibición de abortar arbitrariamente, considerándolo un asesinato de un Adam en su fase más pristina, cuando es doloso, y un daño económico cuando es culposo. Y esto surge a partir del propio versículo del Génesis 9:6, cuando dice que el que derramare la sangre de un Adam, de un ser humano, en un Adam, en un ser humano, su sangre será derramada, refiriéndose precisamente a un ser humano dentro de otro, es decir, a una mujer embarazada, y así es como se escribe en el Tratado Talmúdico de Sanedrín 57b, y lo replica y lo legisla Maimónides en Ilhot Melahim 9.4, en Leyes en 9.4, aplicando justamente en términos generales el postulado del Éxodo 20.13 y del Deuteronomio 5.17, que es el famoso postulado de el no asesinarás. Por ello, matar arbitrariamente a un ser humano que no amenaza la vida de otro, basándose en criterios fenoménicos o alguna semana post-concepción, resulta antojadizo, careciendo de fundamento para el judaísmo, de fundamento racional, científico y moral, dado que ontológicamente como ser humano vivo, nada cambia. Ahora, la halajá, el corpus jurídico judío, exige abortar cuando la vida del conceptus, y siempre que no haya nacido, por supuesto, amenaza inexorablemente la vida de su madre, priorizando a la vida de la madre por ser primera. Esto está escrito en la Mishnah en Olot 7.6, y bajo la ley que se llama de Rodef, la ley de persecutor, que hoy sería la ley de legítima defensa, debiendo matar a quien persiga la vida ajena, aún sin que sea consciente de ello. Esto está en el Tratado Talmúdico Sanedrín 72b y en el propio Código de Leyes, Shulchan Aruch, Hoshen Mishpat 425.1.3. Ahora, en casos de anencefalías irreversibles y graves patologías degenerativas y o terminales, todas estas tipificaciones se enmarcan en la figura de lo que llama en la ley judía Tzorech Gadol, que es gran necesidad, y donde la mayoría de las más importantes autoridades halágicas permiten, no obligan, permiten abortar con severas restricciones en tiempo y forma, similarmente al caso de las violaciones, y donde la madre esté en serio riesgo psicofísico, y siempre y cuando se efectúe inmediatamente al hecho. Esto lo legisla y lo escribe uno de los más importantes alajistas modernos, que se llamó, desgraciadamente difunto, se llamó Eliezer Waldenberg en su libro Tzitz Eliezer 9.51. Pero esto es cuantitativamente insignificante respecto de los más de 46 millones de abortos mundiales anuales, dato proporcionado por la OMS, que son mayormente embarazos no deseados por ser conflictivos a los intereses personales, familiares o sociales, que es el real motivo de la actual petición para la legalización del aborto a demanda. Por ello, para el judaísmo, el aborto, como se lo quiere legislar hoy, no es un problema jurídico ni sanitario, sino que es un problema humano, y es uno de los síntomas más crudos del actual hombre encorvado sobre sí mismo, donde el individuo y sus intereses son el bien supremo, falseando la realidad con el fin de no coartar su antojo y arbitrariedad, y más aún
legalizándolos. Por eso el judaísmo lo que predica es que el no asesinarás como base civilizatoria occidental, lo que hace justamente es limitar el antojo, la pulsión y la manipulación del derecho, y así, simplificando la decisión, se acepta este postulado rigiendo desde el cigoto, o de lo contrario, se establece arbitrariamente y sin ningún fundamento alguno desde cuándo a ese organismo vivo se le dice humano, anterior a lo cual se legaliza el asesinato, contrariando justamente nada más ni nada menos que la finalidad social y estatal como defensa de las vidas humanas bajo su espectro de poder. Muchas gracias, Rabino, para esta perspectiva por parte de la comunidad judía. Ahora continuamos con el cristianismo y con el Monseñor Alberto Boschatey. Monseñor, ¿qué dice el cristianismo acerca del aborto, si está permitido o no? Seguimos a nuestros hermanos mayores, como le gustaba nombrar al Papa Juan Pablo II, a la tradición judía. El aborto no está permitido, más allá del mandamiento de Moisés, no matarás. Se lo considera un ser humano a todos los efectos desde el momento de la concepción. Y acá hay que aclarar que entendemos concepción el momento de la fertilización, o sea, cuando el espermatozoide se une al ovocito que está activado y forman ya una entidad propia, una entidad, un organismo humano AC, independiente, individual, que tendrá etapas sucesivas de coordinación, de continuidad, ¿no es cierto?, y de gradualidad. Es una misma realidad ontológica que se va desarrollando con etapas algunas muy arriesgadas, muy frágiles. Sabemos muy bien cómo el embrión humano en los primeros días de su vida tiene una estructura muy frágil y hay muchos embarazos que se pierden, muchas vidas que se pierden espontáneamente. Esto lo aclaro porque a veces se argumenta que se puede hacer el aborto en esas primerísimas etapas porque de hecho hay tantos abortos naturales que sería como seguir la naturaleza. Y no es así, porque la naturaleza actúa cuando hay alguna problemática, alguna patología que impide el sano desarrollo de ese embrión. O sea que no es un acto natural o imitar la naturaleza, es directamente intervenir por voluntad de un adulto, por una vida que no queremos que nazca, que crezca, y la eliminamos de distintas maneras, y a veces formas muy, muy crueles, ¿no es cierto? Este aborto, entonces, ¿cómo lo entendemos como definición en la Iglesia? Es la eliminación deliberada y directa, como quiera que se realice, sea química, sea forzada, sea con un parto forzado, una cesárea. Entonces, la eliminación deliberada y directa, como quiera que se realice, de un ser humano en la fase inicial de su existencia, que va desde la concepción al nacimiento. Acá la teología católica cristiana, sobre todo, se define qué significan los primeros instantes de vida o la fase inicial, concretamente, de su existencia, desde la concepción, desde la fertilización y hasta el parto, hasta el nacimiento. Ahí es fase inicial. Que uno puede decir, bueno, embriológicamente, científicamente, hay distintas etapas con distintos nombres. En este caso nosotros no lo negamos a eso, solamente que desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista ético, tomamos un concepto mucho más inclusivo, más grande, reconociendo que la embriología le llamará singamia, mórula, embrión, feto, etc. Tendrá distintos nombres técnicos, pero es la misma realidad, es el mismo ser humano. A mí me gusta decir, así un poco en bromas, que aquella noche, después que mi papá y mi mamá tuvieron relaciones, y no tenían idea que yo ya había sido engendrado, al día siguiente se levantaron a desayunar tranquilamente, felices y contentos. Y después de unos días, ¿qué pasó? Acá hay un Alberto que está viniendo, ¿no es cierto? Y que ya estaba desde ese día hasta el día de hoy. Soy la misma entidad ontológica, el mismo ser humano, con diferentes etapas. Recién lo marcaba también muy bien el doctor Slagen, el rabino, sobre el concepto de persona, que sería muy extenso. Para nosotros, ser humano y persona humana son sinónimos, van unidos, es siempre la misma entidad.
sin dejar de reconocer que obviamente la personalidad se desarrolla gradualmente más adelante, incluso hasta después del parto. Pero se puede desarrollar una personalidad porque hay una persona. Es más, nosotros nos preguntamos siempre cómo podría un ser humano no ser persona, cuando hemos dicho que tiene ese proceso de coordinación, continuidad y gradualidad, donde no hay ningún salto de cualidad ontológico, hay un desarrollo, como tenemos al neonato, al bebé, al niño, al preadolescente, el adolescente, el joven, y así sucesivamente. Incluso, aunque el cambio sea muy radical, es muy sabido a veces que qué sé yo, cuando un anciano cumple 80, 90 años, la familia se junta y ponen las fotos de cuando esa persona era un niño, y no falta el nieto o el pariente que dice, este eras tú, abuelo, porque sos irreconocible, ¿no es cierto? Bueno, serán formas diferentes, pero la misma persona, la misma identidad, ¿no es cierto? Y la dignidad, que también nos preguntaban qué dignidad tiene el ser humano, la persona humana, para nosotros tiene una dignidad absoluta, total. ¿Y en qué consiste la dignidad del ser humano? En que Dios nos amó primero. Él nos amó y nosotros somos capaces de responder a ese amor. Por nuestra libertad, por nuestra razón, decimos sí creo y sí respondo al plan de Dios. Ahí es lo más alto del ser humano, la mayor dignidad que tiene. Dios te ha amado, te ha llamado. Seguimos desde el Antiguo Testamento aquella frase donde la Escritura nos dice, ¿no? Te llamé desde el seno de tu madre. Ya tenías un nombre puesto allí. Y la vida es un don de Dios. Dios te da la vida. Los padres generan la vida humana, Dios interviene, participa, porque su voluntad creadora justamente existe en que quiere que nosotros vivamos. Quiere el mundo no despoblado de seres humanos, sino lleno de seres humanos en una fraternidad universal. El Papa Francisco hace unos días ha publicado un bellísimo, largo documento sobre el concepto de la fraternidad universal y de esta amistad social, amistad universal, ¿no? Y esta fraternidad viene porque todos nosotros, y acá estamos 3 religiones monoteístas, las más importantes, todos tenemos un mismo Padre. Hay una voluntad de Dios sobre nosotros y a nosotros lo reconocemos, con distintos nombres, con distintas tradiciones, pero es el único Dios que nos abarca a todos y que nos ha dado la vida, nos ha hecho hijos suyos. Dentro de la Iglesia Católica tenemos el sacramento del bautismo, hay otros ritos en otras iglesias, en otras religiones, pero todos tenemos un momento en el que nos conectamos directamente con Dios y reconocemos que no somos un cúmulo de células, sino que somos un ser humano con dignidad dada por Dios. Muchas gracias. Muchas gracias, Monseñor. Ahora vamos al Islam con Imam Marwan Gil. Marwan Gil, ¿qué dice el Islam respecto al aborto? ¿Está permitido o no según la creencia islámica? En nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, y antes de adentrarnos ahora en el tema del aborto, sería importante primero aclarar qué dice el Islam en general sobre la dignidad de la vida humana y qué medidas toma para salvar y para establecer el respeto de la vida humana. Y en eso encontramos en el Sagrado Corán varios versículos del Corán, pero hay un versículo que sirve como un principio de oro para todos los asuntos y debates y preguntas alrededor de la vida humana. Y ese es el capítulo 5, versículo 33, donde Dios aclara que quien mata a una vida humana es como si hubiera matado a toda la humanidad. Y quien salva a sola una vida humana es como si hubiera salvado a toda la humanidad. Y ahora es muy interesante en ese versículo que se usa en árabe la palabra nafs. Y no se usa la palabra insan, que sería traducido el humano o una persona, sino que se usa la palabra nafs, que es traducido en ese sentido la vida humana. Y también muy interesante en ese versículo que ahora se enseña salvar a cada vida y explica en ese sentido que para Dios salvar a una vida, para Él es como uno salvaría a toda su creación. Y acá se hace ahora irrelevantemente del origen de esta vida humana. Y ahora obviamente surge la pregunta
de cuándo o cómo define Islam la vida humana y cuándo empieza la vida humana. Y en eso encontramos en el capítulo 23 una respuesta muy evidente, muy clara, donde Dios compara, al principio menciona los 6 etapas de la vida en el ámbito moral y espiritual, es decir, se menciona 6 etapas para desarrollarse espiritualmente y moralmente. Y luego lo compara con el desarrollo, con las 6 etapas de la vida humana en su desarrollo biológico físico. Y en ese, el primer paso y la primera etapa que Corán menciona como definición de la vida humana es cuando las espermas llegan en el útero de la mujer, es decir, desde el primer momento de la concepción, Islam lo considera, lo define la vida humana. Y en ese versículo, en el inicio del capítulo 23, se menciona luego 6 diferentes etapas del embrión y del feto. Y lo que es muy interesante, que la última etapa, el último paso en ese desarrollo de este cigoto, luego embrión y feto, el último paso que el Corán aclara es la insuflación del alma. Y en eso encontramos también un dicho del profeta Mohammed, la paz sea con él, mencionado en el libro de Bukhari, donde él dijo y menciona las diferentes etapas del embrión y del feto, y dijo, y categóricamente explicó que en los primeros 4 meses no entra el alma en el feto, sino que después de los primeros 4 meses en cualquier momento. Y eso también es apoyado por el Corán, donde se dice que el último paso durante el embarazo es cuando ocurre la insuflación del alma en ese ser, en ese feto. Ahora, en el Islam no se precisa un momento o una fecha para la insuflación del alma en ese feto, pero lo que es seguro y cierto, que ahora sea esta la vida humana sin alma o con alma, las 2 etapas son consideradas la vida humana, y se puede en ese sentido dividirlo en una vida dependiente, donde este ser humano, este feto, es sostenido por la madre, y luego la etapa de la vida independiente empieza con la insuflación del alma y luego con el nacimiento de ese bebé. Pero lo que es importante, según Islam, las 2 etapas, las 2 categorías son consideradas vidas, y eso encontramos también un ejemplo durante la vida del mismo profeta Mohammed, la paz sea con él, cuando 2 mujeres musulmanas se pelearon, y una mujer pegó a otra mujer que en ese momento estaba embarazada tan fuerte que ella, como consecuencia, perdió su embarazo. Y en ese momento el profeta, como juez, ordenó a la mujer pagar una indemnización a la otra mujer que había perdido su embarazo. Y en el Islam, el castigo, la multa de pagar una indemnización es siempre cuando uno mata a otra vida humana erróneamente. Y ahora la pregunta y también la separación, la diferencia entre vida con alma y la vida sin alma, también se puede entender en ese sentido que en el Islam, cuando ahora un feto muera o una mujer pierda su embarazo, en Islam no ofrecemos la oración funeral, porque consideramos en el Islam se ofrece siempre la oración funeral por el alma de este ser, de esa persona. En ese caso no rezamos la oración funeral porque consideramos que todavía no entró el alma en ese ser. Pero ahora en el caso de un bebé, incluso de pocas horas o pocos días, incluso en ese caso, ofrecemos su oración funeral, y eso es para destacar que en Islam hay esas diferencias entre vida sin alma y vida con alma, o en otras palabras, vida dependiente y vida independiente, pero lo que se puede decir categóricamente que las 2 son consideradas vidas humanas. Y por eso en el Sagrado Corán, en particular en los capítulos 17, versículo 32, y capítulo 6 y versículo 151, en particular se menciona que no maten a sus hijos. Y eso se refiere ahora a hijos nacidos o a hijos durante el embarazo. Y en ese particular el Corán menciona que no maten a sus hijos, sean ahora vidas dependientes o independientes, por el temor, por el miedo de no poder mantenerlos. Es decir, por razones económicas o por la escasez o el temor de la carencia de recursos económicos. Porque eso, según el Islam, es una forma de shirk, una forma de idolatría que es considerada en el Islam,
que una forma de desconfiar en Dios como sostenedor, como creador. Pero ese mandamiento de no matar a tus hijos por el miedo de recursos económicos se refiere a una colectividad, a la raza humana en general, a la forma personal como individuo, como una pareja. Islam permite planificar la vida familiar y por eso también en Islam se permite usar anticonceptivos, que en el Islam son conocidas como azl, y se ve justo en la propia vida del profeta que el profeta permitió a sus discípulos practicar azl. Azl es tener relaciones sexuales sin la intención de concebir. Y en el Islam, por eso ahora también, lo que también sería importante acá para cerrarlo, que ahora abortar o el aborto no es considerado como un medio de anticonceptivos. Y con eso vengo también ya a la última parte, para cerrar esa temática, que en el Islam hay ciertos casos donde incluso se permite el aborto. Y ese es el caso que cuando la salud de la madre es en peligro. Y eso acá se aplica ahora la misma regla que, por ejemplo, en general ahora el Islam prohíbe atacar a alguien o matar a otra vida humana, menos si es por tu propia defensa. Y en ese caso también, en esa circunstancia, el Islam también permite que cuando la vida de la madre, que ya es una vida establecida, una vida independiente, entonces ella para defenderse tiene el derecho de abortar, no solamente el derecho, que incluso el Islam enseña que ella debe abortar en el caso que su propia vida sea en peligro. Y otros casos también donde se permite abortar es, por ejemplo, el caso de la violación, o incluso también ahora en el caso que ya durante el embarazo se detecta alguna discapacidad grave o algunas enfermedades congénitas y los padres toman la decisión de abortar, según el Islam, tienen el permiso. Muchas gracias a ustedes tres por estas perspectivas tan importantes hoy en día por parte de las tres religiones abrámicas grandes en el mundo. Ahora continuamos con la charla y la segunda pregunta, lo que tenemos, o el segundo parte de este programa es la segunda serie de preguntas tiene que ver con algunos problemas sociales en América Latina, obviamente relacionados con el aborto. Y algunos de ellos obviamente son la violencia contra las mujeres, a veces hay problemas de salud, el embarazo adolescente, que algunas noticias también han llamado una fábrica de pobres en América Latina. Pues vemos que no solo con el aborto, sino que hay muchos otros problemas relacionados con el aborto que tienen un efecto profundo sobre nuestras sociedades. Pues en esta parte nos gustaría saber la respuesta, según sus religiones, sobre los siguientes desafíos sociales. Primero, ¿cuáles son las soluciones para luchar contra los embarazos en adolescencia y los embarazos no deseados? Y ¿cuáles son las soluciones para luchar contra el abuso sexual y la violencia del género? Todos ellos muy importantes también. Pues en la misma forma empezamos con el rabino, el doctor Fischel Slagen. Doctor rabino, ¿qué dice el judaísmo acerca de estos desafíos sociales? Bueno, muchas gracias. En principio, obviamente, en el judaísmo todo tipo de violencia de género está absolutamente prohibido. No se olviden, y esto es importante recalcar, que si bien hoy la secularidad quiere adueñarse de la paridad de géneros, es decir, el trato y la igualdad entre el hombre y la mujer, la Biblia, el Génesis, es el primer documento histórico que pone en paridad al hombre y a la mujer cuando Dios dice varón y hembra los creó a la vez, simultáneamente. Esto lo ven en Génesis directamente. Digamos, cuando en las culturas griegas la mujer ni siquiera tenía personería jurídica, no era persona, era un bien mueble, con lo cual ya desde la Biblia se comanda a la paridad entre el hombre y la mujer, y por supuesto que la mujer no es ontológicamente menos que el hombre, pero de ninguna forma. En el judaísmo, por sobre todo, porque el judaísmo es matrilineal. Judío es, o judía es, hijo o hija de vientre judío.
con lo cual la mujer está muchísimo más empoderada en ese sentido que el hombre. Ahora bien, la solución al aborto, obviamente, la solución a los embarazos no deseados o no intencionales, claramente no es el aborto. Hay, de hecho, muchos estudios, uno de los más importantes es el estudio del doctor Irving Loudon, que muestra y refuta todas las actuales consignas que dicen que la legalización del aborto baja la mortalidad materna. Eso es absolutamente falso, no solamente por este estudio, sino por muchísimos otros estudios que dan cuenta que en 70 países estudiados durante más de 50 años, entre ellos países del primer mundo como Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Bélgica, Inglaterra, Suecia, Dinamarca, si bien tienen bajos índices de mortalidad materna, pero eso no fue ni es vinculante a la legalización del aborto, dado que cuando ellos legalizaron el aborto, estamos hablando aproximadamente fines de la década del 60 del siglo pasado, ya llevaban 20 o 30 años con cifras muy parecidas a las de hoy, y ya llevaban 20 o 30 años, por sobre todo con educación sexual, con campañas anticonceptivas muy eficaces y por sobre todo con índices de ingreso per cápita mucho más elevados, es decir, con niveles de pobreza muchísimo menores a la de los otros países. Es decir, en estos países la legalización del aborto no incidió, y esto está tabulado, el estudio de Irving Loudon lo demuestra, no incidió de forma decreciente en la cantidad de abortos clandestinos y en la cantidad de muertes maternas. Y de hecho, para no irnos a Europa, podemos irnos a nuestro país hermano de Chile, que da cuenta que su nueva legislación penal respecto de aborto no hizo descender sus índices, sino que sus índices venían bajando por efectivas campañas de educación sexual, efectivas campañas anticonceptivas y por sobre todo por políticas sociales aplicadas a mujeres en conflicto, o sea, de contención, a mujeres y sus parejas también, en conflicto con su embarazo, con lo cual es falso de toda falsedad el hecho de que legalizar el aborto a demanda baja los niveles de mortandad materna. A su vez también es falso, y ayer justamente en las ponencias en la Comisión de Legislación General y Penal de la Cámara de Diputados se demostró que es absolutamente falso que el aborto se hace para resguardar a las personas vulnerables que son las más pobres. No, porque de hecho había muchos estudios que dicen que el problema para legalizar o el incentivo para legalizar el aborto precisamente no viene de las poblaciones más pobres, que son las poblaciones que no quieren abortar, sino que vienen de las clases medias y medias altas. Con lo cual este no es un problema de las clases bajas, es un problema que está revestido en las clases bajas, pero para resolver el antojo de otras clases. Ahora, más allá de eso, ¿cómo se resuelve el problema de los abortos no deseados o no intencionales, que es el problema de fondo? Es con educación sexual, con efectivas campañas anticonceptivas y por sobre todo eliminando los bolsones de pobreza que hacen llevar a la mujer o a la pareja muchas veces también a pensar de qué voy a hacer con este embarazo cuando no tengo dinero para mantener un nuevo hijo. Pero insisto, si bien esta variable existe, no es la que inspira los proyectos para el aborto a demanda legal. Y más aún, cuando en el Estado moderno, en el siglo XXI, no podemos seguir tratando de resolver problemas cuando esos problemas son conflictos entre seres humanos, eliminando a un ser humano. Estos problemas se solucionaban de esta forma en el siglo XX. Hoy en el siglo XXI, donde cada vez tenemos más derechos, más igualdades y más inclusión, bueno, es hora de desarrollar, como decíamos la otra vez con
con el imán Marwan Gil y con el obispo, el monseñor Alberto Bochatey. Es hora de desarrollar alternativas nuevas, herramientas mucho más humanitarias para resolver conflictos que los hay y que existen, pero conflictos entre dos seres humanos en donde la solución no puede ser eliminar a uno. Ya hemos tenido esta experiencia en el siglo XX y no nos fue muy bien con estas mismas políticas. Un dato más también es que los datos aportados en muchos portales y sin ninguna evidencia científica que dicen que son tantas las cantidades de abortos clandestinos que se hacen, también ayer fueron refutados, porque hasta incluso desde el propio Ministerio de Salud de la Nación en Argentina, datos del 2016, 2015 y 2017 dan cuenta que la muerte por aborto, que nadie sabe si es clandestino o no, pero vamos a presuponer en el caso de Máxima que sean todos clandestinos, no llegaba ni al 0,2% de las muertes maternas en la nación argentina, que se dan mayormente por problemas cardíacos, por cáncer, por desnutrición, por falta de cloacas, por infecciones y sobre todo por hambre. Esos son problemas de salud pública, esos son problemas de seguridad pública y no problemas de salud pública, un 0,01 o 0,02 de muertes por abortos clandestinos, que es un problema, nadie dice que no, pero no es un problema ni tan prioritario como los otros por la cantidad de muertes, ni tampoco es un problema que deba ser resuelto eliminando a otro ser humano, que siempre se elimina a otro ser humano cuando se hace un aborto. Nuestros legisladores tendrán que empezar a pensar un poquito más creativamente de cómo hacer para resolver estos conflictos, cuando de hecho la aplicación ya está, simplemente lo tienen que instrumentar, que es educación, efectivas campañas anticonceptivas y mucho más efectivas campañas también para contener a la mujer y a su pareja en conflicto con su embarazo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rabino. Ahora, continuando con la discusión, obispo, Monseñor Alberto, ¿qué dice el cristianismo acerca de estos problemas sociales relacionados con el aborto y cómo trata el cristianismo resolver estos asuntos? Por favor. Sí, sin duda, muchos aspectos muy similares a los que presentaba el rabino Slagen. Tenemos la misma raíz y en la escritura, como él recordaba, desde el primer momento Dios los creó varón y mujer y lo hizo para que dejaran a su padre y a su madre y fueran juntos, hasta la figura de sacar a la mujer de la costilla, ¿no es cierto?, del costado, o sea, ni de la cabeza ni de los pies, de la costilla, son iguales, son pares. Y la expresión de Adán cuando ve a Eva, ya en el primer libro de la Escritura, dice, esta sí que es carne de mi carne y huesos de mis huesos. O sea, esta es como yo, somos iguales. Esto es una raíz fundamental y a la historia de las religiones nos podemos remitir, más allá de algunos hechos culturales, la mujer tiene un rol fundamental en la vida de la Iglesia. Para nosotros, la figura de María Santísima, la Madre de Jesús, es una figura esencial. No hay una iglesia cristiana que no tenga una imagen de María, de la mujer presente, porque es gracias a la mujer que Dios quiso encarnarse en nuestra tradición, ¿no? Jesús es el Hijo de Dios y lo hace a través de una mujer. Por lo tanto, el vínculo varón-mujer es fundamental, el vínculo de respeto, honrarás a tu padre y a tu madre, explícitamente dicho, ¿no es cierto? Nosotros los cristianos tenemos la unión con la mujer, con la madre, con la abuela, de un vínculo doble, el amor al prójimo y el específico mandato de amar a tu madre y a tu padre, ¿no es cierto? O sea, eso es muy claro, es una raíz histórica. Podríamos pasar por la historia de toda la vida de la Iglesia y del cristianismo, donde ya en el siglo IV encontramos amparados por la Iglesia Católica, los primeros grupos autónomos de mujeres.
las religiosas, las monjas, como se las conoce habitualmente. Casas exclusivamente de mujeres, con el trabajo de ellas, con la administración de ellas, con sus superioras, con su organización absolutamente independiente de cualquier estructura de varones, y así podríamos seguir muchísimo más. Concretamente sobre el caso del aborto o del embarazo en adolescentes y muchas veces la consecuencia casi forzada de llevar un aborto. Es todo prevención. Y también lo decía el rabino muy bien, la prevención es educación, educación sexual. Yo tengo 65 años de edad, fui a un colegio católico y me dieron educación sexual en aquellos años, imagínense, literalmente el siglo pasado. Y ahora estamos con la educación sexual integral como si fuera una gran modernidad. El Estado a veces nos agravia diciendo que somos las religiones los que nos ponemos en contra, cuando justamente como en la religión se le da tal valor al cuerpo, a la corporeidad, al vínculo, a la relación sexual, al encuentro en el ámbito matrimonial, a la procreación, hay que educar al chico para que sepa comportarse y sepa valorar sus actos físicos, corporales, sexuales también. Contra la otra corriente, que es ya a los 13 años pueden abortar, no tienen necesidad de llamar a los padres, en la educación sexual, lo hemos visto en la pandemia, ahora también en este tiempo, que el gobierno hasta salió con proyectos de sexualidad virtual para que la gente pueda tener actos sexuales de cualquier manera. Y obviamente todo eso va desacreditando, va fracturando, le va desvalorizando qué es el encuentro sexual. Y entonces tenemos que trabajar mucho esa dimensión y saber que de un encuentro sexual, obviamente, la consecuencia natural en muchos de esos actos es la procreación, es el engendrar una vida nueva. Enseñando eso, dice, uy, se quedó embarazada y no sé cómo, ¿querés que te explique? O sea, es una situación de una gran contradicción de este relativismo en el que estamos viviendo, que se confunde a los jóvenes, a los adolescentes, y obviamente después vienen estos embarazos no queridos. A eso se suma también el tema de la violencia. Somos una sociedad que se ha convertido en violenta en todas las cuestiones. Al cruzar la calle, si el auto no frenó, quién entró primero al ascensor, para todo es pelea. Lo hemos visto ahora el otro día aquí en Argentina con el funeral del gran Maradona, que también ahí la gente se pegaba y se peleaba, estaban borrachos. O sea, la violencia lamentablemente es una parte de nuestra población. Y entonces las religiones, obviamente, con el anuncio de paz, de amor, de fraternidad, tenemos una gran fuerza educativa y espiritual religiosa para decir, Señor, no puede existir ningún tipo de acto violento, ningún tipo de abuso, ¿no es cierto? Y acá también entra otro elemento que desde el cristianismo venimos trabajando hace muchas décadas, que es el tema del varón. Darle al varón también una parte integral. Este feminismo posmoderno, relativista, fanático que estamos viviendo en nuestros países ahora, es exclusión del varón. Solo la mujer, teléfono de la mujer, comisaría de la mujer, política de la mujer, campaña de la mujer, el colectivo feminista, ni una menos. El varón no existe, y sí existe. Y entonces después aparece, emerge como un ente que no está ni respetado ni querido en esta dinámica. Y entonces la fragmentación y el fracaso están a la orden del día. Hasta que no hagamos planes verdaderamente de acercamiento, de integración, de educación del varón, la mujer muchas veces, sobre todo en nuestra cultura latinoamericana y caribeña, va a ser abusada porque el machismo es muy grande, ¿no es cierto? Y acá hay que trabajar mucho desde la catequesis, de los niños pequeños, cómo tratan a la mujer, cómo la hablan, que el varón conozca el cuerpo de la mujer, no solo como fotografía, sino sus sentimientos, sus tiempos, su evolución, cómo es realmente el camino en las relaciones sexuales que puedan tener y demás. Y sobre todo el hecho también de saber que, como decía recién, el acto sexual puede traer como consecuencia una procreación y que ahí ya no hay más discusiones. El argumento de que la mujer tiene derecho a decidir, es cierto, la mujer tiene derecho a decidir si se va a quedar embarazada o si no se va a embarazar. Pero una vez que ya está en embarazo, que está el embrión, que hay una nueva vida diferente al padre y a la madre, ya no puede decidir más nada, solo puede respetar esa vida que ya existe.
Aunque ella tenga total libertad de elegir cómo quiere hacer su vida sexual, tiene que saber que hay una consecuencia, lo mismo el varón, que no puede ser eliminada matándola. Tiene que ser respetada como toda vida humana. Entonces, para terminar, volver a insistir que este es un problema antropológico y religioso de dos, varón y mujer, que tiene que cuidarse la vida humana desde siempre y respetarla, y que nunca, y lo menos recordaba muy bien el rabino, y el judaísmo lo conoce muy bien, cuando se ha querido eliminar la vida de otro para terminar un problema, se han hecho cosas horrorosas, monstruosas. Y en nuestra sociedad tenemos que despertarnos, tenemos que ser modernos, no podemos seguir con las fórmulas de las leyes de aborto. Durante muchos siglos se consideraba que la esclavitud estaba bien y todo el mundo tenía esclavos y hasta había legislaciones para los esclavos, hasta que un día la humanidad dijo, basta, este es un error que venimos arrastrando durante siglos, nos hemos equivocado y no puede haber esclavitud entre seres humanos, somos hermanos, somos iguales. Lo mismo con el aborto, un día esperemos despertarnos y decir, basta de este genocidio de inocentes. Muchas gracias, obispo, por sus palabras. Ahora llegamos al Islam. Imam Marwan Gil, ¿qué dice el Islam acerca de los problemas sociales relacionados con el aborto y cómo trata el Islam a resolver esos problemas, por favor? Sí, en eso me gustaría dar un ejemplo de una sociedad que padecía, porque es realmente, sin duda, esos problemas son muy alarmantes, muy preocupantes. Pero me gustaría dar el ejemplo de una sociedad que nos podría servir como faro de luz, como faro de esperanza para salir de esos problemas, para resolverlas. Porque tal sociedad no solamente padecía los mismos problemas, sino que incluso peores. Pero de un momento al otro logró de resolverlas, de cambiar sus desafíos o sus problemas sociales. Y ese es el ejemplo de la sociedad árabe preislámica, es decir, antes de la llegada del Islam y luego con la llegada del Islam y con el profeta Mohammed, el fundador del Islam, la paz sea con él. Y el Islam, como un principio universal, explica que cada derecho tiene o lleva una responsabilidad. Es decir, que cuando tenemos derechos, Islam otorga ahora derechos a la mujer como al hombre y explica, pero también que cada derecho es una responsabilidad, cada derecho requiere un compromiso. Eso es el principio universal del Islam para resolver los problemas en una sociedad por mantener la convivencia, coexistencia. Y en ese caso el Islam ahora en relación a la sexualidad explica que ciertamente es una necesidad natural y Dios incluso enseña que Él ha puesto el amor entre el varón y la mujer. Pero ese derecho ahora, por un lado, cuando tengamos ese derecho de vivirlo, de expresar ese amor, también hay una responsabilidad. Y la responsabilidad es que el Islam propone es que nosotros debemos controlar nuestras necesidades o deseos sexuales. Y eso es justo lo que nos distingue del mundo animal, que el animal, él come, él bebe, él tiene relaciones sexuales o sus necesidades naturales para vivir. O él, en otras palabras, él vive para comer, para beber, para tener relaciones sexuales. Pero el humano, la diferencia es que él debe comer, beber, cumplir sus necesidades naturales, pero para vivir, es decir, con un propósito, con un concepto, con algo más atrás y ponerlo en un contexto. Y por eso el Islam enseña que la primera medida es para ponerlo en un contexto abajo de conciencia, es vivir tus deseos sexuales en una forma o a través de formar una familia, una pareja, un matrimonio. El Islam por eso categóricamente prohíbe las relaciones sexuales afuera del matrimonio. Luego, ahora en el caso, por ejemplo, los embarazos no deseados, también el mismo concepto. Ahora la pareja tiene el derecho de expresar el amor entre ellos, pero la responsabilidad y el compromiso también, si no quieren quedarse, la mujer que no quiere quedarse embarazada, como también recién mencionó el obispo, entonces su responsabilidad es tomar ahora su derecho con un compromiso, con una responsabilidad. Y la responsabilidad en ese caso que el Islam te permite es usar anticonceptivos. Y en ese sentido protegerte y usar tu derecho con la responsabilidad. Ahora, también si vemos ahora el problema de embarazos de adolescencia, y obviamente hay muchas veces o muchos jóvenes no tienen la posibilidad de casarse, o en general personas,
En ese caso también el Islam nos propone un camino, una respuesta, y nos da el ejemplo, por un lado, del profeta José, la paz sea con él, y por otro lado también el ejemplo de Virgen María, la madre del profeta Jesús, la paz sea con él. Y los presenta a los dos como un ejemplo de castidad, de pudor, de modestia, porque ellos también se preservaban por el amor de Dios. Y eso es también lo que el Islam enseña a los jóvenes especialmente, que enseña que ciertamente hay esa atracción al otro género. Y como humano no podemos apagarlo, pero lo que podemos hacerlo es controlarlo. Y en ese caso el Islam, las medidas que el Islam propone y enseña es, en primer lugar, en el capítulo 24, versículo 31, se dice a los hombres que bajen su mirada. Es decir, que cuando ustedes vean a la belleza de la mujer, bajen su mirada. Y en eso el Islam, la filosofía del Islam enseña, y por qué es ahora tan importante bajar la mirada y no ver a la mujer como un objeto sexual. La filosofía se basa en el concepto que nuestra visión, nuestra mirada influye en nuestros pensamientos, y nuestros pensamientos influyen nuestra conducta. Entonces, es decir, para limpiar, para purificar, para controlar nuestra conducta, tenemos que controlar nuestros pensamientos. Y para purificar y controlar nuestros pensamientos, tenemos que controlar y purificar nuestra mirada. Y esa es la responsabilidad de los varones para mantener el pudor, la castidad y el respeto hacia la mujer en la sociedad. Por otro lado, el Islam enseña en el versículo siguiente a la mujer y enseña que ella use el velo como una expresión de pudor, de castidad, de modestia, y que sea un señal en la sociedad que ella no quiere que la sociedad y los varones lo perciban, lo acepten solamente como un objeto sexual. Es decir, que su velo, como lo vemos hoy en día en Argentina, se ahora el velo verde, el pañuelo verde o el pañuelo celeste, es una expresión simbólica. Al mismo tiempo, en el Islam, el velo de la mujer, también lo vemos en el sentido, por eso en el mundo cristiano, en Virgen María, es una expresión simbólica, que la mujer no quiere que el hombre lo acepte solamente por su cuerpo, por su belleza, y solamente como un medio de satisfacerse sexualmente, sino que ella, a través de su velo, mande un señal a la sociedad que ella es mucho más que solamente un cuerpo, y ella quiere vivir en modestia, en pudor, y quiere vivir y mantener las relaciones solamente en un matrimonio, en una pareja formal. Entonces, esas son las dos medidas que el Islam enseña para controlar la sexualidad y tus deseos sexuales. Ahora viniendo a la otra parte, que es la violencia hacia la mujer, los femicidios y en general el abuso sexual. Y en eso es importante entender que muchas veces pensamos o consideramos que ese es un problema ajeno, es un problema que ocurre en lugares ajenos o en lugares públicos. Pero lamentablemente no es así. Muchas mujeres lamentablemente sufren el abuso sexual o la violencia lamentablemente en su propio hogar, en su propia casa, en su propia familia, sea por su pareja, por su marido o por otros familiares. Por eso el Islam enseña, para resolver ese problema, hay que también empezar desde tu propia casa, desde tu propia familia, desde tu propio hogar. Y por eso el Islam enseña que en eso tiene la mujer, la madre en particular, un rol importantísimo para resolver, para cambiar este maltrato hacia la mujer. Por eso dijo el profeta Mohammed, la paz sea con él, que el paraíso se encuentra abajo de los pies de la madre. Es decir, que el paraíso es transmitir buena ética, buenos valores, establecer respeto, armonía, paz en la sociedad. Y en eso, la mejor fuente, los mejores recursos tiene la madre, porque ella, en ese sentido, que los niños, las personas, los hombres, durante su infancia ya desarrollan su carácter, su personalidad, sus hábitos. Y en ese momento, la mejor persona para influirlos, para incorporar ciertos valores, éticas, moralidades en ellos, es la madre. Por eso Islam le da un gran rol en transmitir este paraíso, establecer este paraíso en la sociedad. Pero eso tampoco no quiere decir que criar a los hijos y otorgarles buena conducta, valores, es solamente la responsabilidad de las madres, sino que el Islam enseña que el mismo rol, la misma importancia y responsabilidad tiene el padre. Y el padre, su responsabilidad es más que nada en ese sentido dirigir o llevar, transmitir la buena conducta a través de su propio ejemplo. Y por eso el profeta Mohammed, la paz sea con él, dijo
Y eso es como que un concepto que vemos en la vida cotidiana, o nosotros como padres lo observamos, que los niños constantemente imitan, copian, conscientemente o inconscientemente a sus padres, sus hábitos, sus conductas. Por eso el Islam dice, o el profeta dijo, que el mejor entre ustedes es la persona quien trata en la mejor forma a su esposa, a su pareja. Porque ese es el momento donde el niño va a aprender a respetar a una mujer, cuando él prácticamente ve a su padre respetando a su madre. Luego dijo el profeta Mohammed, la paz sea con él, cuando una persona preguntó, ¿quién merece mi respeto o mi bondades en este mundo? Y el profeta dijo que la persona que más merezca tu buen trato es tu madre. Y eso es que como un hombre, nosotros, a través de respetar en frente, especialmente de nuestros niños, a las madres, sean nuestras propias madres o cualquier madre en la sociedad, eso es la forma de educar, de cambiar, de reformar a la próxima generación. Luego él dijo, el profeta Mohammed, la paz sea con él, si un musulmán cría a su hija en la misma forma como a su varón como hijo, él estará en el paraíso conmigo como los dos dedos. Es decir, no hacen ninguna diferencia ahora entre hijas y hijos. Y eso también empieza ya desde tu propia casa, desde tu propia familia. Y por eso el Islam enseña que la mejor forma de resolver, de cambiar, reformar a una sociedad, esta lucha empieza desde tu propia familia, desde tu propia casa, desde tu propio hogar. Y esa lucha hay que hacerlo con tu propio ejemplo, con tu propia conducta. Y voy a terminar también en ese sentido con justo el último mensaje del santo profeta Mohammed, la paz sea con él, en su vida. Y él en su último sermón dijo a los musulmanes, y en particular su último orden para los musulmanes era el bien trato hacia la mujer. Y eso ya resume la énfasis, la importancia que el Islam haga o hace en respetar a la mujer, en garantizarlas sus derechos, en respetarlas y establecer su dignidad en la sociedad. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a ustedes tres, ¿no? Por esta conversación, a estos puntos de vista tan interesantes, tan intelectuales, ¿no? Y sobre todo sumamente importantes para nuestras sociedades, especialmente hoy en día. Pues bueno, llegamos al final de nuestro programa y quiero darles las gracias a nuestros invitados por su tiempo y por compartir con nosotros las enseñanzas de sus respectivas religiones. A todos nuestros oyentes, muchas gracias por su tiempo. Recuerden que pueden seguirnos y escuchar nuestros podcasts en YouTube, en eBooks, iTunes y Spotify. Pueden visitarnos y leer nuestros artículos en la página web ror.org.es y obviamente siempre pueden mandarnos sus comentarios y opiniones a info@ror.org.es. Un saludo a todos ustedes y nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con ustedes.